y que hoy mismo reiteramos a usted, Padre, de estos en los hermanos que están padeciendo su problema de salud, que usted intervenga, su providencia divina, que permita se recupere para que ello pueda estar siempre bien y trabajar en la obra que usted nos ha dejado. Oramos por todos nosotros, por todos los hermanos que tienen problemas, por los hermanos que se han apartado de la Santa Iglesia, y oramos también por la paz mundial. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Amén. amén. Me dicen que ya estamos conectados con Facebook, así que estamos listos para comenzar. Y le damos la bienvenida por ahí a mi hermano Víctor Molano, que también se integra, a mi hermana Marta, y así de mi hermana Marixa también, que la veo. Y bueno, si alguien se me escapa, déjeme decirle que es un gusto que podamos reunirnos a esta hora. Gracias por acompañarnos y vamos entonces a darle el tiempo que resta a mi hermano Jesús Gutiérrez para que nos traiga entonces la porción del día de hoy. Hermano, cuando usted guste puede ya dar inicio a la lección de hoy. Gracias por estar con nosotros. Micrófono, hermano. Muy bien, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, hermano. Muy bien, bueno, Dios los bendiga. Gracias una vez más por la invitación que me han hecho para compartir el mensaje de Dios. Nosotros tenemos servicio de oración dentro de una hora más, con el favor de Dios. Así que ya me acerqué un poquito por acá al lugar de reunión. Me encontré con la novedad que no había luz, así que tuve que venir para acá, para otra parte, en donde pudiera hacer la transmisión. Este, gracias, Dios les bendiga. También sé que por ahí se hizo mención de una situación que como familia tenemos, mi señor padre, el hermano Polo Gutiérrez, ha sido operado un par de veces ya en sus piernas, en sus extremidades, a causa de la diabetes, ¿verdad? Y pues es una situación un poquito complicada, difícil, y pues agradezco sus oraciones, ¿verdad? En la medida de que nos incluyan ahí en sus peticiones. Así que, pues bueno, vamos a adentrarnos en lo que será precisamente nuestro tema del día de hoy. Como bien se ha mencionado, este, este tema es muy poco usual, es muy poco común que se trate en las iglesias del Señor. Es más, por ahí se denomina, ¿verdad?, como un tema bastante delicado. Y delicado porque, pues, a estas alturas, aunque hay mucha libertad de expresión, pues parece que al final de cuentas no es tan así como se nos hace creer, se nos hace pensar. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque está comprobado que si, por ejemplo, ahorita que estamos transmitiendo por Facebook y aquí pudiéramos hacer algunas expresiones desde nuestra perspectiva, desde nuestra mera y 100% opinión personal, si no está de acuerdo a las políticas de las plataformas, pues por ahí nos censuran, por ahí nos clausuran las transmisiones, los videos, también cierran las cuentas, ¿verdad? De las plataformas, Facebook, Twitter, o ahora como ya es X, ¿verdad? Y algunas otras más por ahí. Entonces, es como que algo, ¿verdad? Delicado, ¿verdad? Por esa clase de situaciones, ¿verdad? Luego hablamos de la susceptibilidad de las personas, ¿verdad? Que también dentro de las personas que a veces regularmente o comúnmente estamos familiarizándonos con ellas o que nos relacionan, ¿verdad? Pues ustedes son cristianos. Y luego hacemos alguna expresión que no les agrada a ellos, pues también se lastiman, se ofenden y a veces hasta perdemos el contacto, perdemos la amistad, perdemos de alguna manera cierta relación que pudiéramos tener con algunas personas, ¿verdad? Debido a su susceptibilidad en cuanto a esta clase de temas, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy, ¿verdad? A mí me han pedido, digo, de acuerdo al formato que quieren darle a la plataforma, a esta línea de estudios que ustedes llevan aquí regularmente, y se me pidió que tratara el tema de la sexualidad, ¿verdad? Pues obviamente que siempre vamos a tener que poner a Dios
y luego a un lado, ¿verdad? Pues la sexualidad en este caso o el tema que se tenga que tratar. Hablar de la sexualidad no solamente es un tema bastante delicado y poco común entre las iglesias del Señor, y luego aparte de eso, pues se vuelve también muy complejo, ¿verdad? Es muy complejo el tema de la sexualidad a causa de la gran variedad de ideas que se desprenden de este asunto, ¿verdad? Es muy amplio y también muy complejo porque luego ya no nada más basta con lo que se reconoce o lo que se identifica, vamos a decir, eh, en términos legales, ¿verdad? O científicos o médicos incluso, sino también en lo que yo creo. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento, y eso lo hace más complejo, porque a final de cuentas dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. Entonces, eso hace que este tema sea bastante delicado y también bastante complejo, bastante complicado, ¿verdad? Primero para enseñar y luego también para aceptar, ¿verdad? Para comprenderlo. Digo, yo no creo que haya tanta dificultad cuando uno cree en la Biblia y cree en que la Biblia es la palabra de Dios y luego pues entendemos que allí se revela la voluntad de Dios para el ser humano en cualquier generación, en cualquier época y en cualquier nación que se encuentre ¿verdad? Entonces, creo que cuando alguien cree en la Biblia como la palabra de Dios, pues entonces no le será difícil, no le será complicado uh, discernirlo, asimilarlo y luego pues entenderlo, ¿verdad? De alguna manera llevarlo a la práctica. Pero a final de cuentas, a veces nos toma por sorpresa, vamos a decirlo de alguna manera, a veces nos toma por sorpresa el hecho de que no estamos tan familiarizados, tan relacionados con estos temas, ¿verdad? Que ni modo bombardean a nuestra sociedad, pero que también repercuten en nuestras congregaciones, en las iglesias del Señor, porque a final de cuentas nuestros hijos oyen, ¿verdad? Nuestros jóvenes escuchan, y me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? Y luego si a eso le sumamos que estamos en medio de una generación, y no me refiero a la nuestra, ¿verdad? Pues yo tengo 50 años de edad, gracias a Dios, pero pues me refiero a esa generación de, no sé, entre los 30 y los 20 años, ¿verdad? Que de alguna manera su forma de pensar es totalmente diferente a la que nosotros teníamos, ¿verdad? O la que tenemos incluso en nuestro tiempo todavía. Y ellos piensan de una manera diferente, ven las cosas diferentes. Digo, yo, por ejemplo, hablo con algunas de las adolescentes y entre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, entre unas adolescentes, digo, no, las dos no son de la iglesia, pero una sí, la otra no. Y la que está en la iglesia, ¿verdad? La que está relacionada con la iglesia, no es cristiana todavía, pero la que está relacionada con la iglesia por su familia, ella se refiere a su compañera de escuela como niño, ¿verdad? Le dice, es que él hace esto, es que él hace lo otro, es que él hace aquello, es que él me dice esto, y luego yo le digo, y cuando te refieres a él, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A tu amiga o realmente a un amigo? Masculino, hombre. Y yo les digo, en México estamos machito, ¿verdad? O es un machito. Este, y ya ella me dice, no, es mi amiga, pero como ella se siente niño, pues yo le digo niño, ¿verdad? Entonces, difícil, es bastante complicada la situación que se vive hoy en día debido a esta serie de cosas, ¿verdad? Que bombardean, como dije, a nuestra sociedad, porque hablar de la sociedad es hablar de los programas de televisión, de los programas de radio, ahora los medios de comunicación como es Facebook, como es YouTube y esa clase de Instagram, ¿verdad? Que están plagados, que están infestados ahora, ¿verdad? De toda esta corriente de ideología y de costumbres, ¿verdad? Y de costumbres en el estilo de vida de la gran mayoría de personas o de muchas personas. Pero la iglesia, digo, porque están las escuelas, ¿verdad? También que no están exentas de eso. Ahora se les llama a todo que sea inclusivo, ¿verdad? Y esa palabra inclusivo, pues quiere decir que aceptes, que admitas, que adoptes a las personas, pues que son diferentes a nuestro modelo, ¿verdad? De pensamiento, a nuestro modelo de estilo de vida.
Y digo, aunque de alguna manera rompa los principios morales o los principios de la buena conducta, ¿verdad? Entonces, esa clase de cosas, ¿verdad? Pues es lo que se fomenta, es lo que se está viviendo día con día, de tal manera que aún la iglesia del Señor, las iglesias del Señor, pues tampoco estamos exentos, ¿verdad? De esa clase de situaciones, en donde, por ejemplo, nosotros miramos que en el mundo religioso, hay, por ejemplo, iglesias, ¿verdad? Yo estaba leyendo y por ahí tomé una captura de pantalla, en donde se presenta a la primera iglesia de gays en México, ¿verdad? Y pues obviamente, ¿verdad? Hay que esperar, digo, con qué cosas van a salir en sus enseñanzas, en su adoctrinamiento y esa clase de cosas. Pero ya de entrada se hace notar, se hace saber que es posible que exista una iglesia, ¿verdad? Pues con esa matiz, con ese tinte de comportamientos y de conductas, que de alguna manera se obliga, vamos a decir de una forma involuntaria, pero se obliga a que se acepte, a que se tolere, a que no se excluya, ¿verdad? A esa clase de personas y por lo tanto, pues ahora ya están surgiendo esa clase de cosas. Digo, se ha sabido de movimientos, de grupos religiosos en donde el pastor casa hombre con hombre, mujer con mujer, y sacerdotes que casan a hombres con hombres, mujeres con mujeres. Digo, eso son los granitos, ¿verdad? Que se infiltran hasta hoy en día, pues a ver que ya hay una iglesia de gays, ¿verdad? Entonces, todo eso está también de alguna manera merodeando la mente de los cristianos, nosotros lo miramos, y no es como que tampoco podemos decir nosotros, no, pues yo mejor me salgo de Facebook o ya dejo de ver la televisión. Bueno, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo, ¿verdad? Porque pues entonces ya tendríamos que irnos a vivir como ermitaños allá en las cavernas, ¿verdad? En las cuevas donde no haya gente. Pero no es así. La única cosa es que debemos de guardarnos del mundo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor Jesucristo advertía. Entonces, hablar de este tema, hermanos, digo, por ejemplo, ya cuántos minutos tenemos ahorita hablando de esto y no he citado ningún pasaje bíblico porque es bastante complicado, es bastante, vamos a decir de alguna manera, no tan común, no tan, que de alguna forma sea regular una serie de enseñanzas respecto a esta naturaleza de temas. Sin embargo, sí hay algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios. Y claro, siempre que uno va a entrar en esta clase de temas, pues siempre tiene uno que darle una forma, un principio y un fin a un tema. Digo, la regla de la homilética, pues así nos lo demanda, ¿verdad? Y generalmente, pues siempre nos dice, ¿verdad?, por dónde tenemos que empezar. Yo podría empezar por esta terminología que de alguna manera define, vamos a empezar la primera parte de nuestra lección, vamos a ver diferentes asuntos, como es un tema general, pues yo trato de darle un principio y un fin, ¿verdad?, a lo que será nuestro estudio de esta tarde. Entonces, hablamos nosotros, en primer lugar, quiero que de alguna manera se pueda entender que cuando hablamos de sexualidad, por ejemplo, hablar de sexualidad, pues nosotros relacionamos la palabra sexo con la palabra sexualidad y entonces otra vez, ¿verdad? Pues se amplía el asunto de este tema. Pero, sin embargo, nosotros pues tenemos que entender, ¿verdad? Digo, de una manera educativa o formativa en cuanto a las expresiones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la sexualidad, hay una connotación un tanto más amplia que, por ejemplo, hablar de la palabra sexo. La palabra sexo se le atribuye, pues, por ejemplo, a esa forma de definir los géneros que hay en el ser humano, como es el hombre y la mujer. O sexo también se define, ¿verdad? Tiene que ver, se le relaciona con esa forma de distinguir, por ejemplo, a los órganos, ¿verdad? Reproductivos masculinos y a los órganos reproductivos femeninos, ¿verdad? Entonces, a eso también se le reconoce sexo. Sexo también se le reconoce a la relación íntima entre un hombre y una mujer, o de dos personas, ¿verdad? Ya en este tiempo, pues así se le reconoce. Entonces, la palabra sexualidad va más allá, es un poco más amplia
que el simple término de sexo. Entonces yo voy a tratar de omitir esas palabras, voy a tratar de no hacerlo tan brusco, ¿verdad? Para otra vez no lastimarse de alguna manera la sensibilidad de algunos, y entonces ayudar a la comprensión de estas cosas, porque ¿qué pasa cuando una situación de esta naturaleza llega a mi casa? ¿Qué pasa cuando alguna situación de estas alcanza a uno de mis hijos o cuando alcanza a una de mis nietas? O cuando ya en nuestra congregación algunos de los hermanos, algunas de las hermanas comienzan a darle lugar a esa clase de cosas en sus vidas. Y digo, sí sé, como dije al principio, ¿verdad? Pues los que de alguna manera estamos familiarizados con la palabra de Dios, con la Biblia, y que de alguna manera estamos familiarizados también con la forma de doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos rápido, ¿verdad?, el procedimiento que tenemos que seguir. Sin embargo, en esta orientación, para que podamos tener una mejor información y manejo de las cosas, pues yo quisiera compartirles lo siguiente. Primero, existen distintos términos usados, por ejemplo, para definir la preferencia sexual según la ciencia. Es decir, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud y según la ciencia, ¿verdad?, de la psicología en Estados Unidos, también ellos califican, vamos a decir, la orientación sexual de cada persona, de cada individuo, ¿verdad?, en esta preferencia, en esta moda de preferencia, desde la perspectiva de ellos. Entonces, se dice que científicamente no se puede comprobar, no se le puede dar pie de credibilidad o de certificación a esta otra clase de cosas que voy a mencionar, porque la ciencia solamente, científicamente, solo puede demostrar dos géneros de sexo, que es el masculino y el femenino. Entonces, por ejemplo, hablamos de quién, hablamos de los heterosexuales, que es una palabra que se le asigna a cierta clase, ¿verdad?, de personas que experimentan y expresan su sexualidad, ¿verdad?, su preferencia sexual de esa manera. Luego tenemos a los homosexuales, que de alguna manera también por ahí, ¿verdad?, en la parte de los homosexuales, pues también entra la categoría de las lesbianas, ¿verdad? Es decir, que tienen preferencia por su mismo sexo, en este caso hombre con hombre o mujer con mujer. Luego tenemos otro término que es el bisexual, y luego tenemos este término que es hasta cierto punto, ¿verdad?, poco reconocido, como el no binario. Ese es otro término. Y luego ya viene el transexual y sígale, ¿verdad? Esta cosa no para ahí. Entonces, esta clase de cosas, ¿verdad?, de alguna manera son términos que la gente usa, que como dije yo, la clase social usa, el gobierno usa, los maestros utilizan, y luego ya, pues ya, por eso llegan nuestros hijos, por eso llegan nuestras hijas, nuestros jóvenes, y nos hablan de esa manera. Entonces uno dice, ah, cara, ¿y eso con qué se come? ¿Verdad? O sea, de qué me estás hablando? ¿De qué cosa estás tratando? O sea, ¿qué es lo que me quieres decir con eso? Bueno, pues entonces esta clase de términos son algunos que se usan para definir, ¿va?, para darle cierta, vamos a decir, categorización a la preferencia sexual de una persona. Digo, la identidad de género es un poquito diferente, ¿verdad? La identidad de género tiene que ver, por ejemplo, con un hombre que se siente mujer o con una mujer que se siente hombre. Y hay hombres, seres humanos, que se sienten animales, ¿verdad? Y digo, la cosa como que no está parando ahí. Entonces, esa clase de cosas, ¿verdad?, son las que están moviendo al mundo. Porque aunque no querramos, como decía nuestro hermano, ¿verdad?, al inicio, pues es un tema que verdaderamente a veces creemos que no está ligado con la iglesia, pero sí lo está, porque a final de cuentas nuestros hijos se mueven en este mundo, nuestros jóvenes se mueven en este mundo, y luego también pues hay cristianos, ¿verdad?, pues que han contenido su estilo de vida, que se han intentado reformar de una conducta inapropiada, y que cuando conocen a Cristo, ¿verdad?, pues le meten freno a su conducta íntima, vamos a decirlo, y luego pues miran que esto va ganando campo, que va ganando fuerza, que va ganando auge, y luego no tardarán en demandar, en exigir que a ellos también se les acepte, ¿verdad?, pues como ellos son, o como era su gusto, o como era su placer, y entonces pues va a poder ocasionarnos un caos en las iglesias del Señor. Entonces,
Esto es importante, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos claro. Entonces, la segunda parte de nuestra lección. Primero, hablamos de una manera informativa, ¿verdad? Los diferentes términos que se usan para definir la preferencia sexual, ¿verdad? Según la ciencia de cada persona. Entonces, son términos que están avalados, que reconoce, ¿verdad? Como dije yo, vamos a decir el círculo social, político y científico, ¿verdad? Médico en el mundo que no conoce a Dios, ¿verdad? Esos términos ahí están, vamos a decir, aceptados entre ellos. Nosotros pues solamente sabemos de alguna cosa, ¿verdad? Esta otra forma de educación que la Biblia nos da, nos presenta. Entonces, en esta segunda parte quiero que veamos tajantemente, simple y sencillamente la forma en que Dios nos presenta, ¿verdad? Lo que es desde lo que Él nos presenta. Entonces, leemos nosotros allá en Génesis, por favor, en el capítulo 1. No hay pasajes que de alguna manera nosotros tengamos que citar y que nos descubran el hilo negro del asunto. No lo necesitamos, no los hay. Es tan simple y tan llano lo que Dios dice, ¿verdad? Al respecto, que no tenemos para dónde hacernos, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, por favor, Génesis capítulo 1, en el versículo número 26. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Hagamos al hombre. Entonces, ahí se refiere, ¿verdad? Pues hagamos al ser humano y de esta forma, ¿verdad? Se va a desprender, pues, toda la naturaleza humana. Entonces, no hay esa mezclanza, no hay esa posibilidad, como dicen muchos, de una aberración de la naturaleza. No, o sea, no las hay. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios simple y sencillamente, ¿verdad? Creó las cosas así y esa es una regla de la naturaleza en la creación de Dios. En el versículo número 27 nos especifica y creó Dios al hombre a su imagen, ¿verdad? Con aquella personalidad, con aquella identidad, con aquellas, vamos a decir, modos de conducta que lo relacionan al ser humano con Dios. Luego dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Y luego reitera o culmina, varón y hembra los creó. Y fuera de eso, no hay otra cosa respecto al género humano. No hay otra cosa que la Biblia nos presente a nosotros, vamos a decir, como un término medio o como un término invasivo, ¿verdad? No hay eso. En el vocablo de Dios, en el diseño de Dios, en lo establecido por la regla de la naturaleza de Dios para el género humano, solamente existen estos dos géneros, el masculino y el femenino, ¿verdad? El varón y la hembra. Y así, naciste hombre, morirás hombre. Naciste mujer, morirás mujer. De allí que ya entonces, por ejemplo, la ciencia al día de hoy, ¿verdad? Con toda la tecnología, con toda la metodología que existe, puede definir, puede establecer el género, fíjese bien, el género de una persona, aun cuando ya tenga tiempo, años y quizás siglos de haber muerto, ¿verdad? Hay esos métodos para comprobar si los, vamos a decir, si los restos humanos, los huesos, ¿verdad? De un cadáver, de un muerto, que ha sido desenterrado, que fue encontrado por allí, que se encontró allá en las pirámides de quién sabe quién. Ahí ellos toman una muestra y definen, ¿verdad? Este era hombre, esta era mujer. Estos huesos, estos restos humanos pertenecían a un hombre. Estos restos humanos pertenecían a una mujer. Jamás van a decir que era, como dije yo al principio, ¿verdad? Que si era no binario, que si era transexual, que si era bisexual, que si era... Nada de eso. Nada de eso. Este era hombre, esta era mujer. Así. Entonces, ese patrón, ¿verdad? Que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1, nos debe a nosotros de afianzar, nos debe de afirmar, no movernos con la ideología que a veces promueven estas personas para tratar de forzar a dar una posibilidad de que Dios se equivocó, ¿verdad? Las personas que con el paso del tiempo se crean, se forman y se desvían
a tener una tendencia de una inclinación, vamos a decir, de atracción sexual, como es un hombre por un hombre, una mujer por una mujer, y que digas que a mí me gusta ser como mujer, es que a mí me gusta ser como hombre, ¿verdad? Y es que Dios así me hizo, así dicen las personas, es que Dios así me hizo, o como se corre mucho la corriente esta, ¿verdad? Para darle la pauta a esa clase de personas, y dicen, bueno, es que Dios así los creó. Si Dios no hubiera querido, pues no los hubiera hecho así, ¿verdad? Pero aquí nos queda claro que Dios a nadie, ¿verdad? A nadie creó en término medio, ni tampoco excesivamente. Hombre es hombre y mujer es mujer. Nació mujer, mujer se va a morir. Fue puesta en el vientre de la madre como masculino, como hombre, y se va a morir hombre. Es más, decíamos por ahí, ¿verdad? Leyendo, uno se da cuenta que los científicos hoy en día, por ejemplo, los médicos forenses, ¿verdad? Que son esos encargados de ver a los muertos. Cuando ellos encuentran, por ejemplo, una placenta, ¿verdad? Pues aquí hay una placenta, le hablan ¿sabes qué? A la policía, aquí encontramos algo raro, parece una placenta de un niño, de un bebé, y sí, pues vienen allá los médicos forenses, toman los restos, se los llevan al laboratorio, y resulta que una vez que le hacen los análisis, ¿verdad? Pues ellos dan cuenta que era de un gato, que era de un perro, que era de un animal, que no era de ser humano. Fíjense, por ahí empezamos, ¿verdad? De alguna manera a desenrollar esto que parece muy enredado. No. Y luego, una vez que la persona, ¿verdad? La ciencia hace un análisis y no, pues sabes que sí es de un ser humano. Bueno, ahora, era de un ser humano y se determina que era de un niño o de una niña. Fíjense desde dónde. Desde dónde entonces se establece, ¿verdad? Y se sigue generando, se sigue respetando, se sigue cumpliendo el patrón de Dios. El patrón de Dios, lo establecido por Dios, es que de la mujer y del hombre nazcan hombres y mujeres. Y nada más, San se acabó, no hay más. Es que yo creo que Dios me hizo con esta tendencia. No, señor. Es que a mí yo veo como que Dios me hizo más como que hombre siendo mujer. No, señor. Hombre es hombre, mujer es mujer. Ahora, ¿qué factores influyen? ¿Qué factores influyen este, para que haya una situación de esa? Bueno, ya hay una serie de cosas, ¿verdad? Como pueden ser la forma de educación, de sobreprotección y esta influencia que las demás personas le puedan dar a este niño. Digo, se ha comprobado, ponga atención a lo que voy a decir, espero que me sigan escuchando bien, se ha comprobado que la gran mayoría de los homosexuales tienen o terminan en esa instancia de ese estilo de vida, de esa conducta de vida, a causa de una violación previa. Pero fíjese lo que estoy diciendo, a causa de una violación previa. Se ha demostrado en muchas ocasiones, en muchos de los casos, cuando usted le pregunta, ¿y en qué momento? ¿Cómo fue que terminaste en esto? Bueno, es que un tío, un primo, un amigo, es que unos que me hicieron una maldad, etcétera, ¿verdad? Generalmente terminan dando esa explicación, ¿verdad? Entonces, no es porque nacieron así, no es porque nacieron así. Nadie nace término medio ni tampoco de más. Digo, término medio, un hombre que casi es hombre, pero que le gustan los hombres, ¿verdad? Pues puede decir que yo no soy completamente hombre. O una mujer que dice, yo sí tengo esa personalidad de hombre masculina, esa presencia masculina en mí, como que si fue de más, ¿verdad? Entonces, ni Dios forma términos medios, ni tampoco pasados. No, señor. Aquí solamente Dios reconoce a hombres y a mujeres y nada más. Eso es todo lo que la Biblia nos identifica. Bueno, otra cosa más. Entonces, ¿cómo considera Dios las demás clasificaciones? Es decir, que cuando alguien entonces ya entra en el terreno de la homosexualidad o de ser lesbianas o de estas cosas que hacen hoy en día de arreglar su cuerpo, ¿verdad? De tal manera que parezca hombre o que parezca mujer. Digo, eso ya lo vemos
abiertamente, ¿verdad? En nuestra sociedad, en las plazas, en las calles, en los centros comerciales, y lo vemos, ¿verdad? Pues en la televisión, de tal manera que ya no hay como que esa, vamos a decir, ese freno, ¿verdad? Para descubrir o desenmascarar ese comportamiento, esa conducta. Yo he escuchado, hermanas, yo he escuchado, hermanos, he escuchado a otras personas que, por ejemplo, de nuestra generación, otra vez voy al punto de nuestra generación, personas de 45, 50, 60 años, que ellos dicen, es que nosotros hoy en día, aunque se ha dado mucho derecho, aunque se ha dado mucho permiso, aunque se ha dado grande libertad para ya no andarse escondiendo, para ya no andarse ocultando, para ya no andar no exhibiendo, dice, nosotros no haríamos lo que hoy en día hacen los jóvenes, ¿verdad? Que tienen las mismas preferencias que ellos, ¿verdad? Ellos dicen, nosotros no haríamos lo que ellos hacen. Entonces, de qué estamos hablando? Estamos hablando de educación, estamos hablando de formación, estamos hablando de un principio de conducta, ¿verdad? Porque hasta entre ellos mismos hay censuras, entre ellos mismos hay, vamos a decir, esta especie de señalamiento en reprobación de su conducta y de su comportamiento, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. Sin embargo, parece que esto no va a parar, parece que esto no se va a detener, como estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, en muchas cosas, en muchas áreas que antes no se toleraba o no se permitía o no se consentía que hubiera una persona pues con una preferencia diferente a la que corresponde a su sexo original, ¿verdad? Natural, como es el de ser hombre y que le guste una mujer y una mujer que le guste un hombre, no se permitía hasta hace unas décadas, pero hoy en día ya no hay freno, ya no hay límite, ya no hay restricción, así que ahora al contrario, se promueve, se está de alguna manera fomentando que nosotros tenemos que aceptarlos, y si por ejemplo ellos toman represalias y hacen cosas que promueven la violencia porque están de alguna manera descontentos con nuestra conducta, con nuestras expresiones, con el dar a saber lo que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Ellos para mostrar la reprobación hacia nosotros, ellos a veces hasta hacen uso de violencia, de actos vandálicos, ¿verdad? De tal manera que nosotros tenemos que aguantar esa forma en que ellos violentamente se expresan ahora, ¿verdad? Y lo tenemos que aceptar a toda costa, porque si no algunos, como dije, les quitan sus cuentas, ¿verdad? En este caso de las plataformas, o les quitan en el caso de nosotros, por ejemplo, ¿verdad? La libertad de las predicaciones, también nos la censuran, algunos otros más sus negocios, ¿verdad? Cuando en algún negocio alguien se siente discriminado, dicen ellos, pues van o les ponen una multa o les cancelan, ¿verdad? El negocio a causa de esa supuesta discriminación que sintió una persona, ¿verdad? Que de alguna manera nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Pero ellos no están dispuestos a aceptar nuestra crítica, a aceptar nuestra opinión, a aceptar nuestra postura respecto a la conducta de ellos. Ellos sí quieren que nosotros la aceptemos, pero ellos no están dispuestos a aceptarla, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva. De allí que surge ese término, ¿verdad? Como homofóbico, y de un hombre, la misoginia, ¿verdad? Que es el odio a la mujer, ¿verdad? Ellos ahora usan esa clase de expresiones para decir que nosotros somos así, ¿verdad? Y pues hay que tener en claro también esa postura. Bueno, estamos entonces considerando esta tercera parte de nuestra lección, ¿verdad? Y yo estaba preguntando, ¿cómo considera Dios las demás clasificaciones? Yo puse como ejemplo, pues, cómo es que a veces la gente, cómo es que a veces algunos negocios, algunos empresarios, algunos comerciantes, algunos médicos, algunos psicólogos se resisten, ¿verdad? Se resisten a no aceptarlos. Bueno, en la Biblia también nos dice algo. Vea usted, Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1. Otra vez, si a mí viniera mi hija, mi hijo, mi nieta, mi nieto, a decirme, ¿verdad?
que yo tengo que aceptarlo, que yo tengo que recibirlo, que nuestra congregación pues está obligada de alguna manera a tolerar, ¿verdad? Pues su conducta, digo, porque hay muchos hogares de hermanos, de hermanas, ¿verdad? Que pues están pasando una situación de esta naturaleza y luego pues llega su hija pues con su novia, llega su hijo con su esposo. O sea, estoy hablando de esa situación, ¿verdad? Que está muy difícil, ¿verdad? Emocionalmente en esos hogares. En Romanos, en el capítulo 1, y digo, yo respeto la postura de cada hogar, pero tenemos que tener en claro que hay un límite, que hay una franja que no se debe de rebasar, ¿verdad? En cuanto a los asuntos de la moral, de la buena educación y de lo espiritual, ¿verdad? Hay ciertos límites que no se deben de transgredir, de pasar. Dice Romanos en el capítulo 1, en el versículo número 22 en delante, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Primero habla de inmundicia, ¿verdad? O sea, vaya viendo la forma en que Dios considera las otras cosas que estaba mencionando. Dios nada más reconoce, en este caso, hombre y mujer, ¿verdad? Y si hablamos de la atracción, pues hablamos de los heterosexuales, ¿verdad? Un hombre que le gusta a una mujer que le gusta a un hombre, o sea, es la atracción por... Entonces, aquí ya comienza a decir Dios en el versículo 24 que los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿verdad? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones que, vergonzosas, vergonzosas. Que un hombre esté con un hombre, que una mujer esté con una mujer, es una pasión vergonzosa. No tiene nada de honorable. Y cuando no es honorable, no es bien vista, no es aceptable, no es de alguna manera algo que Dios pueda alabar, algo que Dios lo haga sentir contento, que lo haga sentir satisfecho en cuanto al respeto de sus lineamientos. No, es vergonzoso, es vergonzoso. Entonces, esa es una pasión vergonzosa. Luego dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, ¿verdad? Entonces, la relación de un hombre con un hombre, la relación de una mujer con una mujer es antinatural. Antinatural, es contra el orden natural, es contra la naturaleza. Tanto así que se ha ejemplificado debidamente como debe de ser, ¿verdad? Porque hoy vemos nosotros a un hombre con un hombre haciendo una familia. Y para hacer una familia no basta con que ellos dos vayan y se casen, ¿verdad? Van al registro civil y allá se casan. Y luego dicen, pues vamos a seguir con nuestro proyecto de familia. Ahora vamos a adoptar. Ahora vamos a adoptar a un niño, a una niña, para que ya nuestro plan de familia vaya tomando forma, ¿verdad? Entonces tienen que recurrir a la adopción. Entonces hay quienes han dicho, ¿verdad? Bueno, pues si el orden natural fuera hombre con hombre o mujer con mujer, el ser humano ya no existiría. Porque un hombre con un hombre no puede procrear. Una mujer con una mujer no puede procrear. Así. Y jamás un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, aunque recurra, no sé, a la inseminación, al embarazo in vitro, etcétera, ¿verdad? O a esa idea de conseguir un vientre prestado o alquilado, ¿verdad? Siempre va a tener incompleto el lazo sanguíneo, ¿verdad? Siempre lo va a tener incompleto. Digo, hay muchos casos, por ejemplo, donde la persona que alquila el vientre a veces ya ni les quiere dar al bebé, porque pues ya tenerlo con ella, ¿verdad? La persona, pues nace ese afecto natural que es el de una madre y hace pleito, ¿verdad? Ya no quiere entregarle. Muchos no lo entregan al final del día. Y allá va, la parejita va totalmente desilusionada, desquebrajada. ¿Por qué razón? Porque no es el orden natural. Eso no es lo
vamos a decir, lo que permite que te realices de una forma natural, ¿verdad? Como ser humano. Luego dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, pasiones íntimos descontrolados. Eso es lo que es la palabra lascivia, ¿verdad? La palabra lascivia tiene que ver con deseos pasionales descontrolados. Esa es la lascivia. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos se encendieron en sus lascivias unos con otros y luego dice cometiendo hechos que, otra vez, vergonzosos, hombres con hombres. No cambia vamos a decir, la clasificación de Dios. No cambia la postura de Dios respecto a esa clase de conducta, a esa clase de relaciones. Luego dice al final del versículo, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su ¿qué? A su extravío. La retribución debida a su extravío. Retribución quiere decir su pago, ¿verdad? Su castigo. Entonces, fueron retribuidos a causa de su extravío. Cuando un hombre tiene inclinación porque le guste otro hombre, es un extravío, es una desviación, se está pervirtiendo, se está corrompiendo. Cuando una mujer tiene atracción, le gusta, se entusiasma, se enamora de una mujer de una mujer, está extraviada. Esa sensación, ese sentimiento, esa atracción está extraviada, está perdida de la razón. Está perdida de la razón. Entonces, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, Dios mira con buenos ojos la unión de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer. Bajo ninguna condición, bajo ninguna circunstancia. No es como que, híjole, pues ya nada más quedamos dos hombres en este mundo, pues no nos queda de otra más que enamorarnos y llegar a la intimidad y entonces pues ser feliz. No, o sea, eso no es, ni siquiera aunque fueran los dos únicos hombres, aunque fueran las dos únicas mujeres sobre la faz de la tierra, Dios diría, no, pues sí, mira, ya se acabaron los hombres, ya se acabaron las mujeres, pues ahora sí, ¿verdad? Pues ya les doy permiso de que hagan eso. No, acuérdense ustedes del caso de Lot, ¿verdad? Las hijas de Lot dijeron, híjole, pues se acabaron los hombres, ahora ya no le vamos a poder dar descendencia a nuestro padre, pues vamos a llegarnos a él, vamos a tener intimidad con nuestro propio padre, cometiendo así incesto, ¿verdad? Y una vez que cometieron ese hecho, ¿verdad? Pues vergonzoso, aberrante, pues otra vez Dios lo reprueba. No es que está bajo el consentimiento de Dios, bajo la aprobación de Dios. No, señor. No, señor. Dios simple y sencillamente lo reprueba y obviamente, ¿verdad? Pues no le da su aprobación. Bueno, número 4. ¿Qué otra cosa más podemos decir? ¿Pueden las demás personas caminar con Dios? Es decir, yo que soy hombre, usted que es mujer, y que yo estoy haciendo mi vida con una mujer y usted con un hombre, ¿verdad? En este caso su esposa, yo con mi esposa, usted con su esposo, y todos los que viven de otra manera distinta, esos que son homosexuales, esos que son lesbianas, esos que son transgénero, esos que son no binarios, esos que son, vaya usted, ¿verdad? Ya está toda la terminología que ahora se inventan, ¿verdad? O que le designan a sus comportamientos, a sus conductas, a esos procederes. Ellos pueden venir y caminar con Dios. Hay esperanza para ellos. Yo creo que igual los cristianos y las iglesias del Señor no debemos de tener ningún problema en entender eso y en aceptar eso, ¿verdad? Porque la respuesta, ¿cuál sería? Pues que sí, Jesucristo vino a este mundo para salvar a quién, a los pecadores. Acuérdese usted que Jesús les dijo, son los enfermos los que tienen necesidad de médico, no los que son sanos. Yo vine para justificar al injusto, no al que se siente justo. Y así hay una infinidad de ejemplos y de situaciones en donde Jesucristo nos presentó a nosotros que es precisamente a la gente perversa, a la gente malvada, a la gente corrompida, a la gente contaminada,
a la gente retorcida de pensamientos, a la que vino Cristo a morir por ellos. En la iglesia no estamos los mejores. En las iglesias del Señor no estamos las personas que somos más buenas del mundo. No, sería un error pensar eso. Sería un error garrafal intentar decir eso. Entonces, ninguna iglesia del Señor, ningún cristiano tiene el derecho ni el permiso de Dios para menospreciarlo o para privarlo o para negarle la oportunidad de oír el mensaje de salvación. Y entonces echarlo, por ejemplo, de una reunión de la iglesia. Híjole, llegó alguien aquí que viene pues en apariencia de hombre cuando es mujer. Híjole, es que llegó alguien aquí con apariencia de mujer cuando es hombre. Vamos a decirle que se vaya. ¿Verdad? Oiga, ¿sabe qué? Pues váyase, usted no es bienvenida. No podemos decir eso. No podemos hacer eso nosotros. Y no porque sea una disposición del gobierno, ni por temor a que nos clausuren el lugar de reunión o porque lo perdamos. No, 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 no es por eso. Es simplemente porque Cristo vino a salvar a los pecadores. Dijo Pablo, yo, de los cuales yo soy el primero. No porque fuera corrompido en su sexualidad, ¿verdad? No, sino porque él era asesino, ¿verdad? Intelectual, aprobatorio, vamos a decir, consensual, porque él era el que daba el consentimiento, la aprobación de que se mataran o se asesinaran a los discípulos, a los santos, y él mismo lo dice, no es nada oculto, ¿verdad? Ni es ningún secreto. Es algo que él mismo dice, ¿verdad? Yo, cuando estaban matando a los santos del Señor, yo di mi voto para que los mataran. Yo los forcé a blasfemar. O sea, yo era un despiadado, era un sanguinario. Yo estaba, aunque fuera apasionado equivocadamente, pero mi pasión desbordada me llevaba a ser violento. Y dice, y Cristo vino a morir por mí en la cruz y a darme oportunidad de salvación. Entonces, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, si se fijan, no estoy usando ningún texto desconocido. No estoy yendo a que, este texto no lo he... No, ahí están. Tan simples, ¿verdad? Como lo que estoy tratando de hacer. No estoy enseñando, creo yo, nada extraordinario. Primeros Corintios, capítulo 6, dice en el versículo número 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, o sea, esos que tienen relación con hombre con mujer, mujer con hombre, pero que están en una relación ilícita, ¿verdad? Sin llegar a la otra categoría, en esa ideología de la sexualidad moderna, ¿verdad? Que hoy en día está imperando en este mundo. Dice, de todas maneras, ni ellos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Y luego dice el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, ¿verdad? No sé a cuál lista se refiere el apóstol Pablo en concreto, pero muy probablemente a homosexuales o a lesbianas o a estos afeminados de los que dice aquí, ¿verdad? Con esa tendencia, ¿verdad? De una conducta pues indebida, inapropiada. Entonces, claro, la Biblia nos enseña a nosotros que la posibilidad de que ellos vengan a caminar con Dios y de que ellos puedan tener esperanza de salvación, sí, claro que sí. Nosotros no somos quienes para negarles la posibilidad de un encuentro con Jesucristo. Nosotros no somos quienes para negarles la posibilidad de una transformación poderosa por Jesucristo a través de su palabra, ¿verdad? Como dice Tito. En Tito dice que nosotros fuimos regenerados y renovados en el Espíritu. Entonces, ellos también tienen la misma posibilidad. Ellos también se les debe de conceder la misma oportunidad y a ellos se les debe de otorgar, pues, vamos a decir, la misma chance que nosotros también recibimos, ¿verdad? Pero cada quien en su pecado en el que está viviendo. Entonces, yo no puedo negarle la oportunidad de hablarle a alguien que se vea diferente a mí o que viva diferente a mí o que sea diferente a mí en las costumbres íntimas. Mi deber es ser amigable, otra vez, ser cortés, porque ¿quién lo dice eso? Pues lo dice Pedro.
Pedro dice que cuando le vamos a hablar de la palabra de Dios a alguien, que lo hagamos con toda reverencia y mansedumbre. Tenemos que hacerlo así. No tengo por qué ser grosero, ni violento, ni despectivo, ¿verdad? Para con él o para con ella. Mi deber es ser lo mismo tan amable que soy con la persona que me parezca más fina, que me parezca más educada y que llegó a escuchar la palabra de Dios, o que me está pidiendo que yo le hable de la palabra de Dios. Y de todas maneras yo le voy a hablar con toda delicadeza a él como a estos otros. Eso es lo que la palabra de Dios a mí me enseña. Eso es lo que la palabra de Dios a mí me obliga a hacer, ¿verdad? No tengo otra instrucción diferente para hablarle a la gente. Pablo, estando ahí en Atenas, su espíritu enardecía porque veía la ciudad entregada a la idolatría. Imagínense que hubiera llegado con esa efervescencia, ¿verdad? Ahí desatada. No, pues hubiera salido mala cosa. No, llegó, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, pues Dios al que adoran sin conocerles al que yo les anuncio, ¿verdad? Se los voy a mostrar. Entonces habló con respeto, ¿verdad? Con amabilidad, pero con contundencia, señalando lo que estaba mal y mostrándoles el camino que debían de seguir. Sin eso, no hay oportunidad de salvación, no hay esperanza de salvación, ni la posibilidad de caminar con Dios. Sin eso, ese apego a la voluntad del Señor. Finalmente, ¿cómo debe de ser entonces la postura del cristiano ante las diferencias en la sexualidad? Como dije yo, ya les di un anticipo, ¿verdad? Pero ¿cómo debe de ser entonces nuestro comportamiento? Yo decía hace ratito que se habla mucho de la misoginia, ¿verdad? Que somos misógenos. Se nos acusa, ¿verdad? Otra vez, indiscriminadamente. Hay muchas mujeres que piensan que porque le alzaste un poquito la voz, que porque hubo una fricción, que porque hubo una discusión, que porque le pediste algo, ya eres misógeno. O sea, aborreces a la mujer. La homofobia, ¿verdad? Que hay quienes piensan que somos homofóbicos, que tú le tienes miedo a esta clase de hombres, ¿verdad? Y los aborreces, no los quieres a ellos. Entonces, pues es muy triste que de cualquier cristiano se diga tal cosa. Es muy triste. Es muy triste que sí se nos considere, ¿verdad? Dentro de esa categoría. ¿Por qué razón? Digo, cuando se nos está acusando injustamente, pues hay que estar tranquilos, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados sois cuando los acusen de muchas cosas mintiendo, ¿verdad? Cuando se les acusa de muchas cosas mintiendo. Entonces, ahí somos bienaventurados. Pero que no sea un brote de amargura, que no sea un brote de realmente aborrecimiento, ¿verdad? Digo, sí se dice mucho, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, oímos esa idea de que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y luego ya se desata una serie de conflictos en cuanto a la concepción de ese pensamiento, de esa idea, porque pues hay muchos textos, ¿verdad? Como allá en Proverbios, en donde dice que Dios aborrece al que causa discordia, ¿va? Al que siembra discordia entre los hermanos, aborrece al que hace tal cosa. Y así como hay muchas expresiones de la Biblia en donde se dice que Dios aborrece al pecador, ¿verdad? Vamos a decir que en ese sentido va, pues sí, porque acuérdese usted que Jesucristo dijo, el que no crea en aquel que fue enviado del Padre, la ira de Dios reposa sobre él, la ira de Dios reposa sobre él. Entonces, si hay una molestia terrible de parte de Dios sobre el pecador, ¿verdad? Por eso tiene que apelar a Jesucristo para que Jesucristo lo calme, ¿verdad? Para que Jesucristo calme esa ira y aparte de la persona, la ira de Dios, y le da ahora esperanza de vida eterna. Entonces, ningún cristiano tenemos la facultad ni el permiso de maltratar a nuestro semejante. Ningún cristiano. Yo no puedo ser grosero, yo no puedo ser violento, yo no puedo ser despectivo, no puedo ser burlesco, ¿verdad? Con ninguna persona que tenga una tendencia en la sexualidad distinta o ajena a lo que la Biblia me muestra, a lo que los principios morales me muestran, a los que los principios de la buena conducta me muestran, ¿verdad? No me da derecho, no tengo ningún permiso ni de Dios, ni de la sociedad, ni de nadie para maltratar a nadie. Eso lo tengo que tener claro. Por mucho
por mucha indignación o por mucho, vamos a decir, por mucho repudio que tengamos hacia esa forma de conducta, a ese estilo de vida. Así que a manera de conclusión, mis hermanos, ningún cristiano entonces, ya una vez que entendimos nosotros un cuadro, ¿verdad? De que ¿por qué nuestros hijos hablan así? Bueno, porque eso es lo que el mundo está ofreciendo, es lo que el mundo está presentando. No debemos nosotros de ignorar esta clase de situaciones, hermanos. No debemos de ignorarlos. Por eso cuando usted diga, es que ya está hablando de eso, mejor le apago. Nada, es que en mi Facebook aquí apareció algo de un artículo referente a la preferencia sexual, a la sexualidad o a la identidad de género. Pues yo mejor lo borro, ¿verdad? Lo bloqueo. No. Toda información siempre es buena. Es más, acuerde usted que el apóstol Pablo dijo, es examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, la peor cosa que podemos hacer los cristianos y la mejor manera de actuar en favor de Satanás es manteniéndonos ignorantes. Ponga atención. La ignorancia es nuestro principal enemigo. Entonces no podemos nosotros estar ignorantes a lo que pasa a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Entonces necesitamos que familiarizarnos, documentarnos respecto a esta clase de temas escabrosos, complicados y hasta bochornosos hasta cierto punto, ¿verdad? Digo, yo he estado hablando con mucho sopor, con mucho bochorno ahorita, pero ni modo, así es. Tienes que confrontar la situación que te está presentando, pues en este caso nuestra generación, nuestra época, porque luego detrás de nosotros, una vez que nos muramos, viene otra generación que va a tener que confrontar estas situaciones y a lo mejor otras peores que vayan surgiendo. Esto no va a parar. Número 2, a manera de conclusión, hay que recordar que ningún cristiano tiene el consentimiento de Dios para experimentar ninguna sensación de aborrecimiento contra su prójimo. Dios sí. La ira de Dios puede reposar sobre cualquiera que niegue a Jesucristo o rechace a Jesucristo. Dios sí. Por eso Dios dice, deja la venganza para mí, yo daré el pago. ¿Y yo qué voy a sentir mientras? ¿Y yo qué voy a querer mientras? Tú lo único que vas a hacer es seguir orando por el que te aborrece, vas a seguir orando por el que te maldice, vas a seguir orando por el que te ultraja, vas a seguir rogando por el más pecador del mundo, vas a seguir orando por ellos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay de otra, hermanas, no hay de otra, hermanos. Entonces, es que cuando esas personitas ya no quieren volver al camino del Señor porque nos miran firmes, de que no se les puede tolerar en el camino del Señor, no son recibidos, aceptados en el camino de Dios, porque no quieren abandonar su conducta de vida inapropiada delante de Dios, pero no se van a ir diciendo es que fueron bien groseros, es que ahí no quieren a los seres humanos, etcétera. ¿Verdad? Y si se van diciéndolo, pues que sea porque están queriendo calmar su propia conciencia, no porque sea verdad que los maltratamos. Ningún cristiano debe de maltratar a nadie. No nos han hecho ningún mal, ¿verdad? Digo, yo lamento mucho que a veces en los hogares de los hermanos llega la hija y llega acompañada de su nueva esposa, llega el hijo y llega acompañado de su nuevo esposo, de su nuevo novio, y pues nace un brote de amargura, ¿verdad? Y los maltratan, los pisotean, ¿verdad? Y cosas así. Bueno, acuérdese usted que en realidad no son nuestros enemigos en el sentido de que yo quiero matarte, ¿verdad? Pero aunque nos están afectando en cierta manera. Pero acuérdese que Romanos dice que si tu enemigo te hace un mal, tú le debes de devolver un bien, no un mal. Y finalmente, a todos los cristianos se nos llama a hacernos del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Que todos seamos del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús hacia los pecadores más viles y más ruines cuando él anduvo en la tierra? En Mateo capítulo 9, en el versículo 36, dice que cuando Jesús miraba a las multitudes, sintió compasión por ellas, porque parecían todas ovejas sin pastor. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir por las personas. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por su atención y espero que esta lección se haya podido escuchar bien primero y luego que haya quedado clara, que nos pueda ayudar a manejar esta clase de situaciones que en nuestro tiempo estamos viviendo y que, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, y todavía irán de mal en peor.
irán de mal en peor, porque hay inventores de males. Y mis hermanos, gracias por su casa. Dios les bendiga. Amén, hermano Josué, Jesús, digo, un interesante tema, por supuesto, y que probablemente esté demorando en abordar la iglesia, pero así poco a poco nos vamos a ver enfrentados a esto y aquí ya tenemos una gran pincelada o una pincelada acerca de muchos factores que suelen y van a abordar, así como en su momento fue el adulterio, hasta que llegó a la iglesia y ahí vemos predicadores envueltos en algunas acciones inmorales y todo eso. Son cosas que el mundo poco a poco va ahollando y penetrando hasta las cosas más santas. Así que bien buena la elección, hermano. Me parece una situación a la que hay que abordar con altura de mira y que debe ser tratada así tan de frente como lo has hecho tú. Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por la elección de este día. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. No sé si el hermano Carlos es el hermano de Galápagos. Ok, hermano Carlos, ¿tú nos puedes guiar Sí, en una oración? Sí, mira, haznos el favor de orar. Nos han comunicado del hermano Oswaldo, que está hospitalizado, Oswaldo Moreno. Nos han dicho del hermano Zacarías también, y ahora sabemos del hermano Polo Gutiérrez, papá de hermano Jesús. Así que vamos a orar por esos tres hermanos, ahí específicamente que están hospitalizados. Uno es Oswaldo, el otro es Zacarías y el otro es Polo Gutiérrez. Les invito a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por esta noche con los hermanos, gracias porque nos mantienes aquí con salud, nos haces escuchar la palabra. Gracias, Padre, porque todos los días nos llenas de tu bendición, nos guías con tu voluntad hacia nosotros. Que bendice, no, bendice mi vida, bendice la vida de cada uno de los que están escuchándote aquí, de los que te buscan a diario. Bendícenos y protégenos en todo lo que nos haga falta. Bendito Padre Celestial. Te pido por el hermano Pablo, por el hermano Zacarías y por el hermano Jesús. Uno de los hermanos está enfermo, está en el hospital, por favor, Padre, ayúdale. Protégenos todos los días, que te haga siempre tu voluntad y no la nuestra. En nombre de Jesús, Hijo amado, todo esto te lo pido, Padre. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Carlos. Voy ahora con mi hermano Ernest, que nos cuenta allí de los hermanos y amigos que muchas veces están conectados también en el Facebook. A ver, Ernest. Así es, hermano Sergio, muchas gracias. Aquí en el Facebook Live de la página del hermano Néstor Sánchez, han entrado al día solamente dos personas y es la hermana Zaila Soto y la hermana Marta Urbina, quien han tenido a bien poder oír el día de hoy este mensaje traído por nuestro hermano Jesús Gutiérrez y por el momento no tenemos ningún mensajito, así que eso sería en este caso por Facebook Live. Adelante, hermano. Muy bien, hermano. Gracias, gracias. No sé si acá en plataforma alguien quisiera saludar, agradecer, emitir alguna pregunta. Les dejo la invitación para hacerlo. Abran micrófono nomás y con gusto les vamos a escuchar. Le quiero agradecer al... Perdón, disculpe que me haya metido, hermano. Íbamos a hablar al mismo tiempo. Bueno, hermano, gracias a nuestro hermano Jesús Gutiérrez por habernos traído este mensaje y este tema que tiene que ser cada vez más tocado, yo creo, el día de hoy por todos nosotros, porque muchas veces, primero, no sabemos enfrentar las situaciones. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, tenemos que aprender tristemente la terminología que utiliza el mundo acerca de las diferentes tendencias sexuales que existen y en esto que está tocándose todo el tiempo acerca de la ideología de género, que cuando uno lo toca y uno expresa su rechazo de una forma apropiada, ya, y digamos, no de una forma coloquial, entonces la gente muchas veces se ¿cómo es la palabra? Las personas no lo toman bien. Entonces, a veces, como decía el hermano, en parte de su exposición, para ellos
cuando uno no lo toma bien o cuando uno rechaza ese tipo de situaciones o de formas de ser de las personas con respecto a las diferentes posiciones o ideologías sexuales, entonces la gente se ofende rápidamente. Eso es lo que sucede, primeramente. Y lo segundo es que buscan para ellos respeto, pero muchas veces no respetan a aquellos que piensan distinto y especialmente a aquellos que pensamos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces yo creo que es un tema, como decía nuestro hermano Sergio, que cada vez tiene que estar más en boga dentro de nosotros como cristianos y que debemos manejarlo al 100%, porque estas cosas, queramos o no queramos, están sucediendo y tenemos que asumirlo. ¿Bien? Así que me parece fantástico, me gustó mucho cómo trató el tema el hermano Jesús. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahora sí, mi hermano Jorge, adelante. Bueno, creo que ya el hermano Ernest ha dicho varias cosas que iba a decir, pero solamente quiero hacer hincapié en la importancia de tocar estos temas. Como dijo el hermano Jesús, poco se toca esos temas, pero si nos estamos quedando aquellos que llevamos la palabra de Dios en no decir la verdad como son, y sin embargo, estos grupos que defienden este tipo de género han copado los medios de difusión, radio, televisión. En el Perú, por ejemplo, varios canales están copados por gente homosexual, radio, televisión. ¿Y qué hace el cristiano? Más bien se retrae y no habla esa cosa. Creo, como dijo el hermano Jesús, como dijo el hermano Ernest, se tiene que tocar esta cosa con fuerza para poder encaminar a muchas personas que tienen un pensamiento distorsionado, ¿no? Eso nomás, hermano. Muy bien. Yo leo por acá en la plataforma de Zoom. La hermana Luz Dari dice, excelente mensaje. Gracias, hermano Jesús. Bendiciones de Dios en Cristo Jesús para todos los hermanos. Familia espiritual, comunica la hermana Luz Dari. La hermana Nelly también ha hecho un comentario. Dice, muy buen tema, amado hermano. La sociedad en que vivimos hoy en día tenemos el deber de comportarnos como ser de luz, ser misericordioso, aun con los más débiles, lo más vil de este mundo. Dios nos llene de esta paz con todos y en todos, dice la hermana Nelly. Muy bien, ¿algo más, hermano? Estamos ya casi llegando al término de nuestra lección, de nuestro día de estudios. Como siempre, agradecemos a mi hermano Jesús Gutiérrez por la buena lección, por visitarnos. Y nosotros nada, mañana a ver si nos volvemos a reencontrar siempre en el mismo horario, 8 a 9 acá ahora en Chile. Y tendremos otro hermano que nos compartirá también una tan hermosa lección como la que hemos recibido en este día. Ernest, ¿algo que tienes que decir? Y leyó, hermanito, disculpe que de repente me distraigo un poco, leyó los mensajes que hay aquí en el chat. He leído dos, la hermana Luz Dari y No, la hermana Nelly. y le ya, perfecto, ya. Muchas gracias, disculpe, hermano. ¿Dónde estaba? Está bien. No, Listo. estaba pensando en un libro Eh, que es muy interesante para todos, que es un allá. libro de un argentino con respecto al mismo tema, que lucha justamente contra estas barbaridades de las cuales habló el hermano Jesús ahora. Ese argentino se llama Agustín Laje y también cita mucho que tiene que ver también con la palabra de Dios, sin ser cristiano, por supuesto, pero ayuda, digamos, para poder orientar a los que no sabemos mucho acerca de los temas. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, tío Ernest. Estamos llegando al término, decía. Gracias por habernos acompañado día con día. Mañana, jueves, nos volvemos, digo, a reencontrar si así Dios lo permite. Y nada más, me resta decir gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen descanso y bendiciones. Gracias, Muchas hermano gracias. Jesús Gutiérrez, por tu buena lección. Dios te bendiga. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Hasta Buenas luego. noches, hermano. Gracias, Buenas Dios noches, les hermanito. hermana. bendiga, Buenas Dios los noches. Dios bendiga. le bendiga. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hasta pronto, si Dios quiere.